Yo estudié magisterio, me hice pedagogo en la Universidad de Oriente y lo hice porque era la profesión que me gustaba, desde siempre, me gustaba ser maestra. Adoro la educación y sigo al maestro, lo sigo considerando entre los trabajadores más importantes que puede tener una sociedad. Como dijo Fidel, es el más proletarizado. No se aprende recordando con memoria, partimos de eso, se aprende construyendo el conocimiento. Como profesora me siento muy importante porque soy la que prepara esa cantera que da abasto a todo ese personal que hoy por hoy son los que mantienen seguro al pueblo cubano. Y nosotros creemos que no hay una forma mejor de enseñar a los jóvenes a amar la historia que haciéndoles vivir la historia. La educación es uno de los factores más importantes para salvaguardar la vida en la tierra. La vida me deparó que a pesar de que mi destino que yo había decidido, que era tomar la lucha insurreccional para contribuir a derrocar el régimen dictatorial, sin embargo, me puso en circunstancias en que aún ahí, en ese medio, yo tuve que participar mucho en la educación. Los frentes guerrilleros, tanto en el primer frente, segundo frente como tercer frente, se pudieron organizar escuelitas para los niños y grupos de alfabetización para los combatientes que eran analfabetos. En el segundo frente yo diría que fue excepcional. En educación se crearon entre las escuelas que había y las escuelas que se construyeron con bohíos y los asientos de tabla de palma, alrededor de 400. Cuando llegamos al segundo frente, Raúl nos encomienda la tarea y nos da todo el apoyo, un apoyo, yo diría que de la mayor interés de que los jefes de las columnas atendieran la educación como una de las tareas más importantes que ellos tenían que hacer. Y así fue. Yo creo que todo el mundo ahí se enamoró del maestro, de la escuelita, porque eso arrastraba mucho la simpatía del campesinado. El campesinado creía que si sus hijos aprendían a leer y a escribir y tenían una escuela, no iban a pasar al trabajo que ellos. Y veían en la escuela una esperanza. Todo eso creó una adhesión muy fuerte. Yo pienso que ese es un factor que contribuyó a que los jefes se sintieran muy motivados por atender este frente de la educación. Se creó una estructura sobre la estructura militar que existía, de columnas, compañías. Se creó ahí mismo una estructura también, que era la de responsables de educación de columnas y responsables de educación de compañías. Tenían la tarea de buscar al maestro entre la tropa o en la vecindad. La campaña de alfabetización orientada por Fidel sentó las bases del desarrollo que hoy alcanza el magisterio cubano a escala internacional. Las instituciones docentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias suman escuelas de camilitos y de nivel superior, en las que ejercen más de 3.000 profesionales que garantizan la cobertura docente.
Estos logros se deben a la estabilidad y al sentido de pertenencia con las instituciones militares. Cuando yo paso de la Federación a la FARC, me sitúa en la sección de enseñanza y escuelas militares Camilo Cienfuegos, jefa de ahí de esa sección. Y lo hace a partir del conocimiento que él tuvo y hasta cierto punto que él ayudó extraordinariamente a que esto se convirtiera en una realidad, lo que en el segundo frente ocurrió con respecto a la educación. Desarrolló una importante labor en estas escuelas, constituyó un ejemplo para todos los profesionales de la educación en las Fuerzas Armadas, nos legó su espíritu humanista, su disciplina, su intransigencia ante lo mal hecho. ACELA desarrolla una importante labor en el espíritu en impregnar el espíritu de sacrificio de los jóvenes que estudian en estas escuelas. Las escuelas militares Camilo Cienfuegos forman bachilleres en ciencias y letras. Los definen una profunda inclinación por la profesión militar y adecuadas capacidades físicas y mentales. Elevados valores políticos, morales, disciplinarios y la convicción de formarse como oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en cualquiera de los perfiles, niveles y especialidades que se estudian en las instituciones docentes de nivel superior de las FARC. En las escuelas militares Camilo Cienfuegos, la preparación de los maestros se basa en el legado de ACELA de los Santos, desde el punto de vista de la pedagogía, porque legó su humanismo, su espíritu de sacrificio en todo momento, que es una de las cuestiones más importantes que desarrollamos como profesores, la constante preparación que debemos tener y la actualización ante toda lo que está ocurriendo en el mundo y específicamente en nuestro país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias poseen una red de instituciones docentes de nivel superior destinadas a la formación de oficiales y a la superación académica de posgrado en correspondencia con las exigencias del partido, el Estado y las FARC. He dedicado mi vida a la educación inspirada precisamente en el legado de figuras como la propia ACELA de los Santos, formadora de maestros, formadora de jóvenes, una figura incansable, luchadora, pero sobre todo muy metódica en lo que es la enseñanza de la historia, los valores de la historia patria como tal. Y por supuesto la necesidad, decía ella misma, de que se transmita a las nuevas generaciones, que no quede como un vacío, sino que sea un mensaje, pero de prosperidad para la patria enaltecida que debemos defender en primer lugar. El maestro en estos tiempos tiene que ser una persona, ante todo, educador. Educar no es lo mismo que enseñar. Educar a las nuevas generaciones en los principios de la revolución, en los principios y el legado que nos ha dejado el comandante en jefe, en los principios que nos han dejado nuestros próceres y aquellos que en su magisterio han sido evangelio vivo, como en un momento determinado dijo Luz de la Caballero. Lo primero es un compromiso con nuestra sociedad, con nuestro país, con nuestra revolución, estar consciente de nuestro encargo social, que es la formación de jóvenes preparados para servir a nuestra sociedad, en cualquier esfera que sea necesario, sin otro interés que el de cumplir con el deber. Y queremos entonces hacer exactamente eso, un cadete, un joven cubano que sea el hombre nuevo, digno, dispuesto, controversial, alegre, profundo, valiente, listo para defender todo lo que son sus conquistas y todo lo que son sus derechos.
Es un orgullo para nosotros como profesores poder estar un día en el claustro de cadetes y hoy encontrarnos demostrando la preparación adquirida durante los años de estudio y poder preparar a los cadetes en la especialidad de infantería en los aspectos relacionados con la preparación y realización del combate. Y eso es de lo que más nos gusta, lo que más me gusta de la institución, que nos prepara para condiciones difíciles en cualquier momento, desde tiempo de paz o de tiempo de... Es un camino más, no es una forma de vida, es un sentido de ser. Eso viene de convicción desde pequeño. Fidel siempre nos apoyó en esos cambios. Primero, que él había dado la indicación a Fernández de que era necesario revolucionar hasta los cimientos, los conceptos de la educación. Y a partir de eso, nos pusimos a trabajar de modo de darle realmente una base organizativa y científica a esa revolución que él quería. 3 décadas impartiendo a la enseñanza médica superior, tenemos la gran satisfacción de ver muchos de nuestros alumnos que comenzaron en los primeros años de la carrera y que actualmente son doctores en ciencias, son profesores titulares, son investigadores titulares, ocupan importantes cargos en dirección de hospitales, de otros centros de salud, que han cumplido colaboraciones en muchos países. Nos sentimos muy satisfechos cuando vemos esos jóvenes médicos que llegan a otros países y dentro de ellos podemos identificar a muchos que fueron nuestros alumnos, que contribuimos a su formación como profesionales de la salud. El educador es un comunicador de ideas, pero no de ideas vacías. Es un comunicador que cabe en el ala de un colibrí, como decía nuestro héroe nacional, pero que sin embargo sienta las pautas para la esperanza del mundo. Un educador es un formador de pueblos y por lo tanto es tarea de todos. ACELA constituye un paradigma para los jóvenes revolucionarios de Cuba y específicamente en las Fuerzas Armadas Revolucionarias por todo lo que transmitió. Ella hizo suya la frase martiana de que hacer es la mejor manera de decir, como nos legó nuestro héroe nacional. Ha sido toda una vida de hacer y de luchar también.